al día de hoy vamos a ver el PowerFlex. El PowerFlex 4 exclusivamente el día de hoy, nada más. Nada más a ver el PowerFlex 4 el día de hoy. Mañana vemos el B1000. Y como clase extra, cuando me consiga un variador de frecuencia adicional, ustedes me pueden proponer uno que a lo mejor ustedes quieran que consiga, ojalá y lo pueda conseguir, pero también me pueden poner una de frecuencia para clase extra, para que vean con 3 tipos de variadores. Es prácticamente esta presentación la que les va a dar esas bases, porque aquí lo desmenucé paso por paso. Eso es a lo que voy. Quiero que esta explicación o lo que está en esta presentación sea como que los pasos que ustedes tomen a considerar, y ahorita van a ver los pasos. Primero voy a ver 2 explicaciones antes de llegar a los pasos. Entonces, primero tenemos el Allen Bradley PowerFlex 4, variador de frecuencia, que es el que tengo en el tablero, y lo pueden ver. Y es el que vamos a trabajar como primera, el día de hoy nada más, hasta ahí. Si terminamos ya pues ahí le dejamos. Nos veríamos el día de mañana con el B1000 y en una tercera sesión adicional, eso no lo había mencionado. Importante, lo primero que quiero que siempre la tabla de especificación, la placa de datos, como imagínense que esto fuera un motor, bueno, no es un motor, pero tenemos que ver la placa de identificación. Eso es lo primero que tenemos que ver. Les había comentado que la velocidad del motor es directamente proporcional a la frecuencia y el motor RPM es 120 veces F, el número de polos, o sea, P. Voy a poner el puntero, aquí está, el número de polos, P es número de polos, F es la frecuencia, 120 es una constante. En esta pequeña formulita, 120 es constante, entonces F es variable y P es variable. Si nosotros modificamos F, obviamente modificamos la velocidad del motor. Si modificamos P, también modificamos la velocidad del motor. Entonces, al modificar P, al ser el número de polos, esto ya está hecho. Ya desde que se inventaron los motores de corriente alterna, existen motores de 2 polos, son de 3.600 revoluciones. Los motores de 4 polos son de 1.800 revoluciones. Los motores de 6 polos son de 800 revoluciones. Y así se pueden ir 2, 4, 6, 8 polos. Entonces, la parte del número de polos ya alguien la inventó, alguien la hizo. Ok. Les faltaba ¿qué? Modificar la frecuencia. Habíamos hablado que a partir de 1968, en 1968 se introdujo el primer variador de frecuencia. Fue cuando se modificó el valor de la F. Modificando el valor de la F, gracias a la electrónica, también se tiene la variación de velocidad. Entonces, con esta pequeña formulita es el fundamento básico, inicial y fundamental de por qué el variador de frecuencia trabaja o por qué modifica su velocidad gracias a la variación de frecuencia. Ahora sí, los datos que yo anoté aquí, que tengo en este momento, ahí están ahora. Estos datos son los que están en este. Son placa de identidad. Lo primero que ustedes es, ¿para qué capacidad es el variador de frecuencia? Para buscar el manual de usuario. Entonces, por ahí vamos a empezar. Es un PowerFlex 4 de la marca Allen Bradley. Para una capacidad del motor puede venir tanto en kilowatts como su equivalente en HPs. También ya sabemos convertir los kilowatts en HPs. Bueno, si no lo saben, pues lo voy a mencionar rápidamente. Un HP equivale a 746 watts. Entonces es fácil saber si tenemos, no sé, un motor de 10 kilowatts, entonces son 10,000 watts. Todo esto lo dividimos entre 746 y me da el valor de HP. Entonces aquí 0.4 kilowatts es medio HP.
Este valor, este dato, ¿dónde lo tiene? Pues aquí, motor rating, o sea, características del motor. Ahí está. Ahí está, ahí se ve. Motor rating. Luego, entrada, voltajes de entrada. Entrada se hace a la voltaje de entrada. Bueno, pues es un variador de una fase, es decir, es monofásico y se alimenta con 220 a 240 volts. Entonces, si yo tengo 220, por ejemplo, estamos aquí en México, tenemos 220 volts, lo podemos alimentar sin ningún problema con esa alimentación. ¿Dónde dice eso? Aquí donde dice input, input 1. Ahí está. Bueno, no puedo mover la línea, pero bueno, ahí se ve claramente. Dice input, una fase 200 a 240 volts, entre 48 y 63 Hz. Y en la salida, ¿qué dice? Que me entrega un voltaje de salida entre 0 y 240, pero ahora me entrega 3 fases. Yo le metí solo una fase, desde entrada de alimentación monofásica, pero me está dando 3 fases. Obviamente 3 fases para controlar un motor trifásico. Si no, ¿de qué me va a servir? No me va a servir de nada, ¿no? O no por lo menos para lo que yo quiero, que es controlar un motor trifásico. ¿Qué salida de voltaje? Eso es muy importante, no quiero que vayan a caer en el error. Todo lo que ustedes le puedan meter de entrada, de voltaje de entrada, es lo que les va a dar en la salida. Si en la entrada es de máximo 240, a la salida máximo va a ser 240. O sea, a uno de entrada de 240, no esperen que les dé 440 o 380 a la salida. Eso es imposible. El voltaje de entrada es el voltaje que te va a entregar en la salida. Y en base al voltaje de la salida van a hacer la conexión al motor, obviamente, ¿no? Porque un motor trifásico ya sabemos que lo podemos conectar en estrella, en delta, en doble estrella, dependiendo del número de puntas del motor. Estos datos, ¿dónde están? Aquí, en salida, output. Aquí están, 3 fases. Bueno, te repito que no puedo mover la línea, pero bueno, ahí se ve. Output, 3 fases de 0 a 240. Tiene algo muy importante y que también no deben de dejar pasar, que es la frecuencia de salida. Aquí está. De 0 a 240 Hz. Es lo que sigue. Entonces, voy a borrar esto. Vamos a la que sigue. Ahí está, algo muy importante, la salida de frecuencia máxima, y es lo que a muchos se nos complica o no se nos comenta esto. La salida dice que es máxima de 0 a 240. Obviamente aquí el variador me dice de salida de 0 a 240 Hz. Eso no significa que siempre vas a poder trabajar el motor, o sea, en 0 sí, pero a 240 Hz. ¿De qué dependerá que te pueda trabajar a 240 Hz? Pues te va a depender de que el motor te soporte los 240 Hz. Aquí estamos en México y los motores a la frecuencia que estamos te trabajan máximo ¿a qué? A 60 Hz, a 60 Hz. Y el fabricante de los motores te dice que te da una tolerancia de más menos 10%, inclusive a veces hasta el 20%. Entonces, vamos a ser un poco generosos y decir de que el fabricante te dice, ok, puedes trabajarlo a 60 Hz más menos 20, pues vamos a echarle a 80 Hz, ya, con máximo. Entonces, al variador no hay ningún problema, tú le puedes decir, súbele hasta 240. El variador te está diciendo, tú súbele y le puedes subir hasta 240 Hz. El problema va a ser aquí si tu motor te va a soportar esos 240 Hz. Ese va a ser el problema ahora. Por parte del variador no vas a tener problema.
Entonces aquí, como está en el ejemplo de aquí de las imágenes, tengo yo uno que le subía a 53.2 y el otro le subía a 42.0. Entonces, ahí no hay ningún problema, pero le puedo yo subir hasta 240. Aquí, ¿cuál es el límite? Pues es el motor. Imagínense si yo en realidad pongo un motor que, como te dice el fabricante, máximo le puede subir a 80. ¿Qué le va a pasar a 240? Se va a sobrecalentar. Eso es lo que va a pasar. O sea, se va a generar un sobrecalentamiento en el motor y vas a llegar a quemar, vas a llegar a dañar el aislamiento del motor. Entonces, ten mucho cuidado de trabajar a frecuencias altas. Aunque tu variador de frecuencia te diga, el fabricante Allen Bradley, y en este caso es el modelo PowerFlex, te diga, tú no puedes trabajar hasta máximo 240. Pues sí, el variador sí, pero el motor no. El motor máximo en sus especificaciones dice que son 60, pero el fabricante te aumenta un 20% de más, siendo generosos, pues posiblemente puedes que llegar a 80. Yo he visto aplicaciones en bardas transportadoras que sí le suben a 80, inclusive le he visto a 100 Hz, aquí en México. Entonces, y los motores no se han dañado. Les han agregado una ventilación forzada para que disipen ese calor. O sea, el trabajarlo a alta frecuencia, tú tienes que remediar esa parte colocando un ventilador, una ventilación forzada, para que se pueda estar enfriando y no te genere ningún problema. Entonces tengan mucho cuidado. El variador de frecuencia sí lo pueden subir. En este caso dice que hasta 240, pero el motor es el que va a ser tu limitante. Si quieren trabajar a altas frecuencias, no sé, a más de 100 Hz, que como les comento, yo he visto varias transportadoras que trabajen a más de 100 Hz, pero no en todos casos. La mayoría de las aplicaciones con variadores están en el rango de 60 Hz, en el rango de 60 Hz, que es lo natural, no en el rango de más de 100 Hz. Pero sí he visto esa de 100 Hz y el motor trabaja sin problemas, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces tengan mucho cuidado con esta salida de frecuencia máxima. El variador sí te puede dar una salida máxima, pero no significa que te aguante el motor. Bien, estado de la pantalla en un VDF. Normalmente, pues aquí hablando del PowerFlex, van a tener ustedes siempre un display que les ayude a meter los parámetros. Como ya vimos, es una de los puntos, el punto número 4, que es el propósito de este taller. Es configuración y parametrización de un VDF, es el punto número 3. Entonces, este objetivo lo tenemos que cumplir. ¿Cómo lo vamos a cumplir? Pues gracias a al estado de la pantalla. Entonces, vamos a ver más o menos qué es lo que tiene la pantalla. Pues tiene un LED indicador que dice Forward, FWD, que es avance hacia adelante. Entonces dice arranque en dirección. Aquí lo anoté nada más como referencia. Esta presentación también se las voy a enviar, no se preocupen. Dice, program, se ilumina un LED, en el caso del PowerFlex, cuando queremos cambiar el valor del parámetro, ¿no? Entonces también se ilumina, bueno, por eso le puse parámetro. También se ilumina el LED cuando el control del variador de frecuencia se puede hacer a través del potenciómetro, es decir, sobre este potenciómetro que tengo yo aquí, pues cuando se enciende el LED, pues, significa que yo lo puedo controlar con el potenciómetro. Control de operación con teclado, es decir, cuando sea un mando local, así le llamamos mando local, podemos arrancar el motor a través de este botón, que es un botón verde que dice número 1. Con ese botón pues, podemos hacer arranque, podemos hacer paros y podemos hacer sentido de giro. ¿Okay? Ahí tenemos un botón de Enter. Si se dan cuenta, pues es como un Enter.
es de lectura y escritura de parámetros. Cuando queremos modificar un cierto parámetro, bueno, pues tenemos que aceptarlo o no aceptarlo gracias al enter, ¿no? Y un LED de falla, cuando se nos va a falla el variador, se nos va a encender ese LED. Dice lectura de volts, amperes o hertz. Entonces, el que esté iluminado es cuando significa el valor, en este caso 53.2 son hertz. Si estuviera iluminado amperes, serían 53.2 amperes. Y si estuviera iluminado volts, serían 53.2 volts. Ok. Ese es en el estado de las pantallas. Es importante conocer también los bordes de conexión o las clemas de conexión. Son terminales de control de la 1 a la 6, de la 11 a la 16, y tengo 3 esquinadas que son R1, R2 y R3. Las terminales R1 y R2 y R3 corresponden a terminales de relevador. ¿Eso dónde lo vi? Pues en el manual de usuario, que no lo hemos visto, pero bueno, ahorita le vamos a echar un vistazo. Ahorita estoy mencionando a grandes rasgos antes de pasarnos al tablero para conectarlo allá. Eso es lo importante ya, conectarlo allá. Por ejemplo, la señal 12, que es la señal de referencia de 0 a 10 volts o de 0 a 60 Hz. Ahí se puede conectar un potenciómetro, hay un potenciómetro externo. La terminal 14 es una entrada analógica de corriente. Acepta valores de corriente entre 4 y 20 miliamperes. Esa es la terminal 14. Y en la terminal 16 es una entrada analógica de voltaje de 0 a 10 volts. Entonces, hace rato, cuando iniciamos las presentaciones, les había comentado que inclusive se puede conectar un variador de frecuencia como maestro y otro como esclavo. Es decir, el maestro es el que va a activar la función para el esclavo y el esclavo obviamente sigue lo que hace el maestro. Eso se puede hacer con una entrada analógica, es decir, con esta terminal número 16. Esta entrada analógica de voltaje aquí se puede hacer con eso, o inclusive también se puede hacer con entrada analógica de corriente. También se puede hacer. Y por último, las terminales de potencia. Estas fueron las terminales de control, puro control, para nada más controlar el estado de arranque del motor. Y aquí ya tengo las terminales de potencia. Tengo 3 terminales de salida del motor. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero parece que sí dice U, V y W. U1 o T1, B1 y T2, W1, T3. Las terminales de entrada RL1, SL2. Son 2. ¿Por qué? Pues es monofásico. ¿De dónde? ¿Desde dónde obtuvimos eso? Pues desde que leímos la placa de especificación. Dice que la entrada es de 200 a 240 volts en una fase. Es un variador que nada más que tiene entrada monofásica. Esa entrada monofásica pues, se utiliza para casos especiales. Terminales de alimentación y ya. Entonces, en resumen, lo que les dije anterior pues, es esto. Está resumido aquí en la izquierda. Bueno, yo lo pasé, lo minimicé. Y aquí están las terminales ya físicas. Entonces, si quieren se los puedo mostrar. Quiero dibujar unos cuadros. Entonces aquí están las terminales de control. Desde la 1 a la 6, aquí están. Desde la 1 a la 6. Vean. Puedo conectar el paro, el arranque, la marcha hacia el avance, la dirección, el sentido, reversa o run, el común digital, la entrada digital y la entrada digital 1 y la entrada digital 2. Luego tengo la terminal 11 a la 16. Aquí están. Tengo 24 volts de directa, 10 de directa, entrada analógica de voltaje,
común analógico, entrada de 420 mA de corriente analógica y la pantalla RS485. Y en las terminales, obviamente, 11, 12, 13 y 14, pues puedo conectar el potenciómetro externo. En este caso vamos a trabajar con el interno, ¿no? Y las tres clemas de conexión R1, R2 y R3 para conectar los relés de alarma, ¿no? Lo que habíamos también mencionado anteriormente. Tenemos relés que hacen la función de alarma. Entonces, aquí está resumido las terminales del motor. Entonces, vamos a salirnos de aquí. Bien. Entonces, ya vamos a comenzar ahora sí. Ahí está. Este es digamos, la manera para facilitarnos la vida, es como que el recetario para que lo tengan en mente. Siempre que quieran configurar un variador de frecuencia de X marca, de la marca que ustedes quieran, no importa, ya sea uno de Alembralde, uno de Omron, de Yaskawa, Siemens, el que quieran, sigan estos pasos y van a ver que las va a funcionar. Y de hecho son los pasos que vamos a seguir. Bueno, paso número 1, aquí lo puse, paso número 1. Restablecer los valores a la configuración de fábrica. Ojo, vamos a omitir el paso número 1 si el variador de frecuencia es nuevo. Si el variador de frecuencia es nuevo, pues está todo en fábrica. O sea, no se ha utilizado. Nadie lo ha configurado. Si ustedes tienen un variador de frecuencia usado, lo mejor, si quieren volver a utilizarlo, lo ideal es hacer el paso 1. Establecer los valores a la configuración de fábrica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues en el Power Flex, aquí tenemos la instrucción. Tenemos que meternos al parámetro P041. Estamos en el P041, restablecer a predeterminados. Dice que resta sus valores predeterminados en fábrica. Tenemos que seleccionar el valor de 0, inactivo, ponerle el valor de 1 a restablecer a predeterminado. Es decir, vamos a poner el valor de 1 para que se restablezca. Va a generar pues, una falla de que se restableció y ya lo vamos a poder ocupar. Entonces voy a borrar esto. Ahí. Paso número 2. Entonces, primero, ¿es un motor nuevo? Si es un motor nuevo, omito el paso 1, no restablezco a fábrica. Si no tengo un motor nuevo, un variador nuevo, si no tengo un variador de frecuencia nuevo, entonces restablezco a fábrica. Y me voy al paso número 2. El paso número 2 es ingresar los datos y características nominales del motor. Estos son los que yo tengo aquí. Entonces, tengo el PowerFlex 4 con estos parámetros, pero cuando mañana hagamos el B1000, obviamente son los mismos datos, voltaje de placa del motor, hertz de placa del motor, intensidad del motor, corriente máxima, frecuencia mínima del motor y frecuencia máxima del motor. Estos mismos valores, lo único que tenemos que hacer es pasarnos al manual B1000 y buscarlos. ¿Para qué? Para ver el parámetro. Eso es lo único que va a ser diferente. Pero los datos van a ser los mismos. Entonces, aquí también lo voy a señalar. Vamos a ingresar el valor del voltaje que dice en la placa del motor, voltaje de placa del motor, nos vamos al parámetro P031 y lo anotamos. Nos vamos a la frecuencia en la placa del motor, nos vamos al parámetro P032 y lo anotamos.
la intensidad de corriente del motor, establecer la máxima corriente permisible del motor y nos vamos al parámetro P033. El P034, la frecuencia mínima de arranque del motor, configuramos el valor de P034. Y P035, la frecuencia máxima, cuánto máximo queremos que vaya el motor, pues la establecemos a la frecuencia máxima. Parámetro P035. Entonces, hasta ahí terminamos. Esos son los datos y características nominales del motor. Ahí está. Y con eso, prácticamente pues ya tienen que será un 50, un 60%. Ahora, ¿qué hay que hacer? Configurar el variador, decirle cómo lo queremos trabajar. Entonces, para hablar de eso, normalmente también en todos hay tres formas. Uno se le llama local o teclado, es decir, vamos a ocupar el teclado que tiene el variador de frecuencia. Después tenemos la función a dos hilos. La función a dos hilos también es una función diferente a la del ya no utilizamos el teclado del variador de frecuencia para mover el motor, ya no lo ocupamos. Ahí utilizamos botones, un botón de arranque, un botón de paro, puede ser un selector, lo que sea, que ustedes ya comúnmente conocen en la industria. Ese se llama control a dos hilos. Y también hay otro control que se llama control a tres hilos, los que lo van a ver. Entonces aquí tengo el Allen Bradley Powerflex 4 en modo local, es decir, ocupando el teclado. Si queremos ocupar el teclado, ¿qué es lo que haríamos? Pues muy sencillo. Nos iríamos al parámetro P036. Ahí está. Ingresaríamos a ese parámetro. Y según el manual me dice que es la fuente de arranque, ¿no? Y tendríamos que elegir cómo queremos arrancarlo. Entonces tenemos varias opciones. Con el teclado asignamos el valor de 0 y ya trabajaremos con el teclado, que es el mando local, que es el que elegiríamos, ¿no? Pero queremos el mando a 3 hilos, entonces seleccionamos el valor de 1. Y después si ahora queremos el valor a 2 hilos o el control a 2 hilos, entonces seleccionamos el valor de 2. Pero vean que no nada más son 3 opciones que tiene este variador. 5 opciones. Tiene 5 opciones. Tiene un valor de número 3 que dice sensibilidad nivel 2 W. Tiene un valor que podemos asignar al número 4, alta velocidad 2W. 2W es 2 wire, es decir, también 2 hilos. Y tiene el número 5, puerto de comunicación. Es decir, estos dos, el número 3 y el número 4, yo no los he ocupado, pero el número 5 sí lo podemos ocupar. El número 5 dice puerto de comunicación, es decir, utilizar Ethernet o utilizar control de red. Para eso se ocuparía el número 5, pero para eso habría que ver si este variador de frecuencia soporta la comunicación en la red. Si no la soporta, tendríamos que tener una tarjeta adicional para poder hacer. Pero bueno, eso también lo podemos hacer más adelante. Voy a borrar esto y ya. Muy bien. Ese fue el mando local, el P036. Entonces nos vamos ahora al modo de operación remoto o 2 hilos. Para este remoto, primero tenemos que alambrar. Dense cuenta que en modo local, pues no teníamos que alambrar nada.
En modo local o teclado, vean, nada más elegimos la fuente de arranque, la P036, decimos que tenga el valor de 0, es decir, con el teclado, y que arranque el motor. Así de fácil, así, no hay que alambrar nada. Pero vean que en el remoto a 2 hilos, aquí sí hay que hacer una conexión. Entonces aquí está. Ahí está, conexión de gelo. Dice que con un voltaje de alimentación interno, SRC, porque también se puede hacer con alimentación externa. Lo vamos a hacer con alimentación interna. ¿Qué es lo único que hay que alambrar? Bueno, la terminal número 1, hay que mandarla, ¿a dónde? La unimos con la terminal número 11 y también la unimos ¿con quién? Con el stop run, o sea, con la terminal número 2. Stop o run. Podemos aquí poner un selector o podemos poner un botón, un botoncito, nada más. Y también podríamos agregar un paro de emergencia, también lo podemos hacer. Sería ponerle aquí en serie, digamos, a través del 11, pues poner el paro de emergencia aquí y después el botón. Ahorita vemos cómo lo vamos a hacer, ¿no? Lo podemos hacer de varias formas. Si queremos hacerlo con un PILS, si conocen los PILS, son módulos de seguridad, también lo podríamos hacer. Entonces, para elegir el control a 2 hilos, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero pues hay que cablear, ya lo cableamos, vamos a suponer que ya lo cableamos. Después hay que elegir la fuente de arranque. ¿Cómo elegimos esa fuente de arranque? Pues muy sencilla. Nos vamos al parámetro también P036, que se llama fuente de arranque. Vamos al parámetro P036, que se llama fuente de arranque. Tenemos 5 opciones, como ya la vimos. El modo teclado, el valor 0, no lo vamos a ocupar. Este no. Sería seleccionar el valor de 2. El valor de 2 hilos. Seleccionamos el valor de 2 y ya. Con eso sabe el variador que está conectado aquí, como este ejemplo, a 2 hilos. Ahí está. Listo. Este es el control a 2 hilos. Y nos vamos a la siguiente lámina. Aquí está su otra contraparte, lo que sería voltaje de alimentación interna, o sea, otra forma. Bueno, sigue siendo un voltaje de alimentación interna, pero aquí sigue viendo una siguiente forma. Ay, perdón, me adelanté. Aquí está. Aquí nada más es un stop run con un selector, o podemos hacerlo así. Stop run con selector y también un botón, o stop run y reversa también. Con reversa también se puede hacer. Pero ahí ya sería la terminal número 3. Entonces, son las dos opciones que tienen, dependiendo de su aplicación. Si ustedes tienen una banda transportadora que quieren que tenga reversa, pues lo conectan así. Pero si no quieren que tenga reversa, para que ninguna persona ajena al proceso pueda meter reversa por cuestiones de seguridad, pues ustedes hacen el control a 2 hilos como este. Si necesitan reversa, pues ya hacen el alambrado de un control reversa. ¿Va? Y nos vamos al control remoto de 3 hilos. También el de 3 hilos es interesante. Aquí parece que es casi lo mismo, pero no. Dense cuenta que aquí hay 2 botones cerrados. Hay un cerrado y un abierto, un stop y un start. Ahí está. Y tenemos que alambrar de la terminal número 1, poner el paro, salir y puentear la terminal número 11. Y después de la terminal número 11, puentear al arranque, al start, y del start irnos a la terminal número 2. Así de simple, así de sencillo.
¿Cómo le decimos al variador que ya estamos en un control a 3 hilos? Muy fácil. Ingresan al parámetro P036, que se llama fuente de arranque, no lo olviden. Y obviamente no tenemos que seleccionar el 0, que es el teclado, no tenemos que seleccionar el 2, que es a 2 hilos, tenemos que seleccionar el 1. Ahí está, el 1, que es a 3 hilos. Y listo, con eso es suficiente. Control Z, me regreso. Y me imagino que también puse su contraparte en inversa. Sí, sí lo puse, aquí está. Ah, aquí dice no reversible, entonces aquí no tiene reversa, entonces sigue siendo la misma conexión, no tiene reversa. Y aquí sí, aquí ya tiene reversa. Vean, el control de dirección lo hice con un selector, estoy poniendo un selector que se llama dirección y le estoy diciendo que a la terminal número 3 se vaya para conectar reversa. Y listo. Método de paro. Ahora ya sabemos cómo arrancarlo. Sabemos cómo arrancar el motor. Puede ser local, puede ser un control remoto a 2 hilos, puede ser un control a 3 hilos. Ahora, ¿cómo lo vamos a detener? ¿Qué opciones tenemos para detenerlo? Muy sencillas. Para esas tenemos el método de paro. Entonces, nos tendríamos que meter al variador, al parámetro del variador P037. Ahí lo apunté. Véanlo. P037, que se llama modo de paro. Y vean cuántas opciones tengo de modo de paro. Tengo varias. Tengo un modo de paro que se llama tipo rampa, un modo de paro que se llama inercia, un modo de frenado que era muy común hace años, que era el frenado de corriente continua. Y tengo un modo de paro número 3 que se llama freno automático de control de corriente continua. Tengo el control 4 en rampa, inercia, freno CC, freno automático CC. ¿Por qué? Porque los primeros que les dije es rampa CF, inercia CF, freno de corriente continua o CF y freno automático de corriente continua CF. Muy bien, estos son los métodos de paro. Aquí, ¿cuál es el que más domina? Puede ser el motor, el de rampa, el número 0 o el número 4. Número 0, número 4. Y el freno de corriente continua antes ocupaba mucho, ahora ya no es muy común. Y por inercia es la parte que yo les mencionaba, la parte de retroalimentación de energía. Ahora vamos a otro punto muy importante, la referencia de velocidad. Es muy importante, la referencia de velocidad es el valor, el voltaje analógico, es un voltaje analógico de 0 a 10 volts que le dice al variador en qué velocidad estás. Veanlo. ¿Cómo vamos a seleccionar esa parte? Voy a ver mis anotaciones. Ahí está. Entonces, tengo varias formas de hacer referencia de velocidad. Entonces, una de esas formas tengo hasta cinco formas. Entonces, para poder elegir yo una, tengo que ingresar al parámetro P038, que se llama referencia de velocidad. Puedo seleccionar el potenciómetro del variador, es decir, este potenciómetro que tengo aquí, que sea mi referencia de velocidad, ¿ok? Pero también puedo decir que tenga un valor interno, o sea, que yo se lo seleccione ya directamente, que sea fijo, frecuencia interna. Puedo seleccionar con número 2, con entrada de voltaje analógico. Puedo seleccionar la velocidad con entrada analógico de corriente. Puedo seleccionar con número 4 frecuencias preseleccionadas. Y puedo seleccionar la referencia de velocidad número 5 con puertos de comunicación. Entonces vean que ya viene aquí muy interesante. La velocidad ya la puedo gobernar
manualmente con el potenciómetro, que tenga un parámetro ya inscrito en el variador frecuencia interna que sea fijo, que ya no se mueva, con un voltaje analógico que puede provenir de otro variador de frecuencia, por eso les comenté lo de la función de maestro esclavo. Puede ser también con una corriente analógica de 420 miliamperes que puede provenir de otro variador también, es la opción 3. La opción 4 es frecuencias preseleccionadas cuando queremos utilizar, esta es muy común para mensajes. Yo le puedo mandar un mensaje con un PLC y decirle, quiero que arranques a primera velocidad, a segunda, a tercera, a cuarta velocidad. Y para frenar es prácticamente lo mismo. Y número 5, con el puerto de comunicación. Es decir, puedo utilizar Ethernet, que es lo más común, lo que se ocupa actualmente, ¿no? Eso es por la referencia de velocidad. Entonces, voy a borrar. Ahí está. Vamos a ver qué otra lámina. Bueno, pues aquí tenemos los valores de frecuencia interna, el parámetro ASA69 y ya. Referencia de velocidad, cuando mencionamos que es de 0 a 10 volts. Una opción es un potenciómetro, o sea, la señal analógica de entrada. Ya sea un potenciómetro, en este caso es externo, aquí tenemos el potenciómetro externo, o proveniente de una señal de un variador externo también. También podría ser. ¿De qué valor tiene que ser ese potenciómetro? Yo en este momento no tengo potenciómetro, pero bueno, lo voy a conseguir porque podríamos conectar un potenciómetro adicional. ¿De qué valor es el potenciómetro? Pues dice que aquí dice el manual que es de 1 a 10 kilo ohms, de 2 watts mínimo. O sea, de mínimo de 2 watts, de 1 a 10 kilo ohms. Y aquí se conecta la terminal para 10 volts en la terminal número 12. La terminal que varía del potenciómetro se conecta en la 13. Y el común analógico se conecta en la 14. Y listo. Con eso podemos conectar un potenciómetro. Y por último, creo que lo último, referencias de velocidad, frecuencias preseleccionadas, que es lo que les mencionaba, por mensajes. En este caso, pues tendremos que entrarnos a la referencia de velocidad o el parámetro P038 y elegir el número 4, frecuencias preseleccionadas. ¿Cómo haríamos eso? Pues muy sencillo, aquí tenemos una tablita. Vean. Tendríamos que jugar con estos valores, seleccionar, por ejemplo, en el parámetro A70, A71, A72 y A73. Por ejemplo, de fábrica están seleccionadas en la A70, 0 Hz, en la A71, 5, en la A72, 10, en la A73, 20. Imagínense que hacemos este ejercicio, así lo configuramos en el variador. ¿Y qué pasaría? ¿Qué haría el motor? Pues cuando seleccionemos a 70 va a trabajar a 0 Hz. Cuando seleccionemos a 71 trabajaré a 5. Cuando seleccionemos a 72 trabajaré a 10 y cuando seleccionemos a 70 trabajaré a 20. Pero ¿cómo lo seleccionamos? Pues tenemos que poner un 0, 0, o sea, en la entrada digital las 5 y las 6, poner 0, 0. Es decir, que no exista nada, ahí se seleccionaría la 0. Un 1, 0, se seleccionaría la frecuencia 1, 5 Hz. Un 0, 1, se seleccionaría la 2, 10 Hz. Y un 1, 1, se seleccionaría la 20 Hz. Entonces, estos datos yo los puedo programar, por ejemplo, en un PLC y decir, ok, a la entrada 5 y a la entrada 6 le voy a mandar un bit. Primero le voy a mandar un 00 para que no trabaje. Ahora le voy a mandar un 11, ok, 11
y trabajaría lo máximo, que serían 20 Hz. Ahora se me ocurre pues trabajarlo a un 1.0. Pues trabajaría la frecuencia de selección 1, que sería la de 5 Hz. Y así sucesivamente. El chiste es de que la combinación tiene que ser en las terminales de entrada 5 y las terminales de entrada 6. Ok. Eso lo tienen que tener muy, muy claro. Entonces, esto sí es fácil verlo cuando lo programamos en un PLC, ¿no? Entonces, en un PLC se va a ver muy bien. Ojalá y sí tenga conexión de red este variador para que pueda hacer esos ejercicios más adelante, ¿no? Y vamos a ver si tengo otra lámina más. Creo que esta era la última. Sí, creo que la última. Entonces, con esto, déjenme ver si concluyo la presentación. Sí,